Bien, de nuevo, anatomía en la pizarra. Álvaro Puelles Díaz. Estamos ahora a puertas a terminar este tema de las articulaciones de extremidad superior, por fin. Vamos a continuar con lo que es la articulación o las articulaciones intercarpianas. Ahora, cuando nosotros hablamos de articulaciones intercarpianas nos referimos específicamente a las articulaciones que están, ¿cierto?, entre los huesos de la primera fila y entre los huesos de la segunda fila. Ahora, ¿qué de especial tienen estas articulaciones? Primero, son articulaciones del tipo sinovial. Ya, son articulaciones sinoviales. Sinoviales. Y segundo, aparte de ser articulaciones móviles, son sinoviales planas o artrodias. Todas estas articulaciones. Ahora, el nombre de la articulación genérico intercarpianas, pero podemos identificarlas, ¿cierto? Como por ejemplo con los nombres que están relacionados con los huesos que unen, específicamente con los huesos, ¿cierto? Por ejemplo, escafoides y semilunar sería la articulación escafolunar. Y así sucesivamente se les puede nombrar a todas las articulaciones. Específicamente las superficies articulares son las caras que ofrecen de conexión. Y esas superficies articulares son o tienen como característica de ser articulaciones planas, interrumpidas solamente por algún tipo de orificio, ¿cierto? Donde están ubicados algunos ligamentos intracapsulares o ligamentos interóseos. No poseen medios de adaptación, ¿cierto? Y dentro de los medios de contención vamos a tener de tres tipos. Aparte de la cápsula articular, vamos a tener uniones ligamentosas, ligamentos, que los dividimos en ligamentos, que los dividimos en ligamentos anteriores o ligamentos también palmares, ligamentos posteriores o simplemente dorsales y los famosos llamados ligamentos interóseos. Recuerden que estos ligamentos interóseos están ubicados, ¿cierto?, entre los huesos de la primera fila o entre los huesos de la segunda fila, pero muy internamente en la articulación, ¿ya? Por dentro de la cápsula articular. Ahora, dentro de lo que son los ligamentos palmares, ¿cierto? Si nosotros acá refrescamos y tratamos de poner los ligamentos palmares, son los que están ubicados, ¿cierto?, entre los huesos, pero en una vista anterior, ¿ya? Obviamente que por posterior vamos a tener los mismos. Los nombres de los ligamentos, obviamente que van a estar relacionados con los huesos que unen, ¿ya? Entonces vamos a tener un ligamento escafo lunar palmar, un escafo lunar dorsal. Esto como ejemplo, ¿ya? Estos ligamentos los vamos a encontrar en todas las articulaciones intercarpianas. Ahora, lo mismo para los ligamentos dorsales. Entonces, los medios de contención, aparte de las cápsulas y las sinoviales interconectadas, vamos a decir de que tienen ligamentos palmares, ligamentos dorsales y ligamentos interóseos. Los movimientos que se generan en las articulaciones son movimientos de deslizamiento, simples deslizamientos. Ahora, cuando hablamos ahora de las articulaciones carpometacarpianas, estas articulaciones carpometacarpianas son aquellas que están constituidas, ¿cierto? Que están, eh, o donde nosotros vamos a tener la relación entre los huesos de la segunda fila del carpo y los huesos, ¿cierto?, de los huesos metacarpianos. Entonces, articulaciones carpo-metacarpianas. Ahora, aquí hay que hacer una salvedad, porque hay una articulación, ¿ya?, que es la articulación trapecio-metacarpiana. Esta articulación trapecio-metacarpiana es sinovial diartrosis del tipo de las sellares, o sea, celar o encilla de montar, ¿ya? Para los textos antiguos de encaje recíproco. Ahora, el resto de las articulaciones carpometacarpianas van a ser articulaciones también sinoviales, pero, ojo, van a ser planas, ¿ya? Muy importante mencionar esto. Ahora, otro antecedente que es importante es que el trapecio ya sabemos que articula con el, con el hueso, con el primer metacarpiano,
Pero fíjense bien cómo se distribuyen las articulaciones en el resto de las articulaciones metacarpianas. Fíjense que entre el trapecio, el trapezoides y el hueso grande se genera una verdadera, ¿cierto? Un ángulo diedro, una mortaja, como salen los libros más clásicos, ¿ya? Donde va encajado el segundo metacarpiano, ¿ya? Por lo tanto, esto hace que este metacarpiano quede bastante fijo entre estos huesos, ¿ya? Ahora, el tercer metacarpiano va a tener relación con el hueso grande, ¿ya? Y así, el cuarto, ¿ya? El cuarto y el quinto metacarpiano van a tener relación con el hueso ganchoso. Ahora, si nosotros tratamos de analizar, ¿cierto?, estas superficies articulares, obviamente que no vamos a tener en este caso medios de adaptación, pero sí vamos a tener medios de contención, donde vamos a decir de que tenemos cápsulas bastante simples, muy estrechas, ya que estas articulaciones no tienen mucho movimiento, salvo las que están un poco más liberadas. ¿A qué me refiero? Este es muy fijo, este metacarpiano es muy fijo y este está muy asociado a este. Por lo tanto, el segundo y el tercer metacarpiano son metacarpianos que están bastante fijos. En cambio, el cuarto y el quinto son bastante móviles. Ahora, eso cobra importancia en los movimientos de prensión, ya que estos metacarpianos tienden a, ¿cierto? Tienden a irse hacia el centro de la mano para cuando uno tiende a asir algo, a tomar algo, a hacer prensión, ¿ya? Ahora, caso aparte es la cápsula de la articulación que nosotros llamamos trapecio metacarpiano, porque es una articulación, una cápsula articular bastante más laxa que las demás, debido a que tiene en sí otro tipo de movimientos, ¿ya? Ahora, si nosotros trazamos aquí o vemos las superficies articulares, vemos cómo es en un sentido cóncavo y en otro sentido convexo. Esto hace de que podamos trazar, ¿cierto?, dos ejes aquí, ¿ya?, en la articulación. Un eje, ¿cierto?, que va a estar relacionado con la flexoextensión, ¿ya?, y otro eje que va a estar relacionado más bien con la abducción y la aducción, ¿ya? El movimiento combinado, ¿cierto?, de esta articulación más el del resto de las articulaciones puede generar la pinza, ¿ya? O la oposición, en este caso, del dedo pulgar, ¿ya? Ahora, importante también es mencionar, ¿ya?, que estas superficies articulares tienen estos dos rangos de movimiento, pero uno también puede realizar una rotación axial, ¿ya? Pero esa rotación axial hace que al momento de rotar, esta superficie con esa superficie tiendan a chocar. Por lo tanto, los movimientos de rotación axial forzada de esta articulación producen, ¿cierto?, habitualmente un daño, ¿ya? Yo les comento siempre a ustedes, que son más jóvenes, que están eh, muy relacionados con el PlayStation, ¿cierto?, y con otro tipo de manejo del joystick, ¿ya?, y que terminan a veces con algunos dolores en estas articulaciones, es porque probablemente se generen muchas rotaciones aquí en forma forzada y hacen que esta superficie articular, que es bastante encajada, ¿cierto?, tienda a generar algún tipo de desgaste. Así que mucho cuidado con algunos de estos movimientos que tienden a lesionar la articulación. Bien, cuando hablamos de medios de contención, ¿ya?, vamos a tener que decir que los medios de contención, principalmente ligamentosos, ¿cierto?, están dados por ligamentos que son ligamentos palmares, ligamentos palmares, ligamentos dorsales y ligamentos interóseos. Interóseos. Ligamentos interóseos. Ahora, los ligamentos palmares, o sea, vamos a tener obviamente ligamentos que están uniendo, ¿cierto?, estas articulaciones por la región palmar y también por la región dorsal, aparte de que en el centro vamos a tener ligamentos llamados ligamentos, ¿cierto?, interóseos. Algunos de estos pueden penetrar y unir, ¿cierto?, simultáneamente a dos metacarpianos. Ahora, caso diferente o diferenciador son los ligamentos que están ubicados en esta región, que más bien no son tan rectilíneos, sino que son oblicuos. Tenemos un ligamento oblicuo anterior y otro posterior, ¿cierto?, que están funcionando como verdaderas riendas para poder limitar los movimientos, ¿cierto?, de esta articulación, ¿ya? Bien, eh,
Así que nosotros completamos, ¿cierto?, este esquema de las articulaciones llamadas articulaciones eh, carpometacarpianas, ¿ya? Importante es mencionar que hay algunas lesiones específicas, ¿cierto?, de estas articulaciones, como es, por ejemplo, algunas fracturas, ¿cierto?, como la fractura del esquiador, ¿cierto?, donde, donde cuando va sosteniendo el stick, ¿cierto?, el bastón, este bastón puede hacer una fuerza hacia posterior y puede lesionar o sacar un pedacito de este hueso trapecio, ¿ya? Bien, vamos a pasar ahora al resto de nuestras articulaciones y para eso vamos a eh, continuar en nuestro pizarrón, ¿ya? Bien, habíamos evaluado entonces estas articulaciones desde el punto de vista eh, de la descripción, ¿ya? Y quiero realizar aquí un esquema, ¿cierto?, que ya para ustedes es bastante conocido, donde nosotros podamos ver algunos de los huesos importantes. Primero vamos a realizar aquí un esquema del hueso escafoides, del semilunar, del piramidal, ya ustedes saben a lo que vamos, ¿cierto? Del piramidal. Y luego acá vamos a hacer, ¿qué hueso sería esto? Perfecto, es el trapecio. Tenemos el hueso trapezoide, el hueso grande, hueso grande, y acá tenemos el hueso, ¿cierto?, ganchoso. Ahora, analizamos una articulación, ¿cierto? ¿Qué articulación era esta? ¿Qué articulación es? Trapecio metacarpiana. Acá tenemos un metacarpiano. ¿Cuál sería? Bien, el segundo. Tenemos el tercero, tenemos el cuarto y tenemos el perfecto, el quinto. Esto es una vista palmar. Ahí vamos a hacer algunos detallitos para que nos demuestren que esto es una vista palmar. Además que vemos el pisiforme, así que es una vista palmar. Ahora, hablamos de las articulaciones carpometacarpianas, pero hay algunas otras articulaciones que las llamamos articulaciones intermetacarpianas. Estas articulaciones intermetacarpianas nosotros las vamos a clasificar como sinoviales, primero, diartrosis y luego articulaciones planas. Estas articulaciones, ¿cierto?, van a tener cápsulas bastante estrechas, ¿cierto? Y tres tipos de ligamentos o de medios de contención. Tenemos ligamentos que son palmares, ¿cierto? Ligamentos palmares. Ligamentos llamados ligamentos dorsales. Qué fea la letra. Qué fea la letra, sí, muy fea. Lo reconozco. Ligamentos dorsales, ¿ya?, o posteriores, y vamos a tener también ligamentos interóseos. Ligamentos interóseos. Este amarillo escribe mejor. Interóseos. Ahora, pero como medio de unión a distancia, aquí tenemos palmares, dorsales e interóseos, como medio de unión a distancia vamos a encontrar un ligamento que está relacionando la cabeza de los metacarpianos a nivel distal, ¿ya? Aquí. Y también muy profundo. Este ligamento se le conoce como ligamento transverso, pero es un ligamento transverso palmar. Ligamento transverso palmar, y además de ser palmar es profundo, ¿ya? Entonces le conocemos como ligamento transverso palmar profundo. De gran importancia porque aquí se van a adherir o se van a insertar algunos elementos que son o que están relacionados como anexos de los tendones de los músculos que van a pasar por aquí, que son las vainas fibrosas de los músculos flexores. Bien, entonces tenemos las articulaciones llamadas articulaciones, de nuevo, articulaciones inter intermetacarpianas. Ahí tenemos descritas entonces nuestras articulaciones intermetacarpianas. Bien, sí, vamos a refrescar un poquito aquí y no quiero borrar el dibujito, así que quiero continuarlo. Vamos a borrar lo que hicimos para poder ahora de alguna u otra forma tratar de analizar las siguientes articulaciones. ¿Cuáles articulaciones? Las que unen los metacarpianos
con los huesos, falanges. Fíjense bien, acá tenemos una articulación, o sea, un huesito llamado falange proximal. Luego de la falange proximal tenemos la falange media, en el caso de los dedos trifalángicos, y luego una falange distal. ¿Ya? Ahora, para poder analizar todas estas articulaciones, podemos realizar un esquema bastante entrete, ¿ya? Al menos así lo considero yo, de un metacarpiano, fíjense bien, mirado de lado. Este metacarpiano, ¿cierto?, va a estar de alguna forma articulado, ¿ya?, con una falange, que es la falange proximal. Y esta falange proximal está articulado con una falange media. Y esta con una distal. O sea, acá tenemos el esqueleto de un dedo, ¿ya? Incluso, si ustedes quieren, podemos hacer en este otro color, ¿cierto?, la piel. Aquí tenemos el nudillo, que generalmente aquí tenemos uno, dos, y aquí nosotros tenemos la uña. ¿Sí? Perfecto. Este es un dedo, ¿ya? Aquí podemos hacer el dedo pulgar, pero quedémonos con esto, ¿ya? Esta es la silueta para que se ubiquen, ¿ya? Este es nuestro dedo índice, ¿ya? Ahora, fíjense bien. Sacamos la silueta y nos dedicamos ahora a describir algunas de estas articulaciones. Primero, vamos a tener acá una articulación que nosotros la vimos en el esquema general, llamada articulación metacarpo, articulación metacarpo falángica. Ahora, esta articulación metacarpofalángica es una articulación sinovial de artrosis del tipo de las condilias. Es una articulación condilea, ¿ya? Ahora, esta articulación posee un medio de adaptación. Ese medio de adaptación es una prolongación de la cavidad articular, ¿ya?, llamado placa volar. Como otros autores le dicen también, un fibrocartílago de ampliación, ¿ya? Ahora, este fibrocartílago de ampliación cumple la función, como su nombre lo dice, de ampliar la glena o la cavidad, ¿cierto?, que tiene la base de la falange proximal. Ahora, esta articulación tiene una cápsula, ¿cierto?, que es más estrecha por las regiones laterales y un poquito más laxa antero-posteriormente, como es una articulación, ¿cierto?, condilea, y hay un eje, ¿cierto?, que va a permitir mayor movimiento de flexo-extensión. Por lo tanto, la cápsula en la parte anterior y la parte posterior es un poco más laxa. ¿Qué ligamentos tiene esto? Tiene unos ligamentos laterales muy importantes, ¿cierto?, que son los ligamentos colaterales. Y estos ligamentos colaterales habitualmente tienen dos fascículos, ¿ya? Estos están a ambos lados, ¿ya? A ambos lados. En este lado, fíjense bien, tiene un fascículo específico llamado metacarpo falángico, propiamente tal, y tiene otro, ¿cierto?, llamado metacarpo glenoideo, ¿cierto?, que es el que va hacia la cavidad, hacia el fibrocartílago de ampliación. Bien, habitualmente en ese fibrocartílago están incrustados los huesos sesamoides cuando existen, sobre todo en la primera articulación metacarpofalángica, en la segunda o en la quinta. Estos de acá, del segundo y del quinto dedo, son bastante variables. Ahora, esta articulación tiene algunos movimientos, ¿ya? ¿Cuáles son los movimientos de la articulación? Primero, tiene movimientos de flexión y de extensión, ¿ya?, que son los más amplios, ¿ya? Cuando hablamos de los movimientos de flexión, hablamos de movimientos que se acercan mucho a los 90 grados de flexión. Y los movimientos de extensión están dados habitualmente la mitad, ¿cierto? Estamos hablando de 45 grados de extensión. Pero ojo, como es una articulación condyle, también tiene abducción, ¿cierto?, y aducción. Esa abducción y aducción habitualmente son de un grado menor, ¿cierto? Estamos hablando de un grado de libertad de unos 15 grados aproximadamente, ¿ya? Entonces tenemos movimientos de abducción y de aducción. Recuerden que la abducción y la aducción se generan en torno al eje de la mano, ¿cierto? O sea, se separan del eje de la mano, ¿cierto? O
van hacia el eje de la mano. El eje de la mano pasa por la columna del tercer dedo. Bien, entonces, estas son nuestras articulaciones metacarpofalángicas. Los movimientos de lateralidad, ¿cierto? Están más limitados también por los elementos capsuloligamentosos. Bien, otra articulación que nosotros debemos de mencionar específicamente es la articulación llamada articulación, esta que está aquí, la vamos a hacer en un color más rojito, la articulación, y las vamos a ver en forma conjunta, ¿ya? Que son las articulaciones interfalángicas, ¿ya? Estas articulaciones interfalángicas son clasificadas como sinoviales planas. Planas. Articulaciones sinoviales. Vamos a corregir aquí. Sinoviales planas. Ah, perdón, me he equivocado aquí. Son trocleares. Ah, ¿qué estoy diciendo? ¿Ya? Esto es el Alzheimer ya. Son articulaciones trocleares. Trocleares o también llamadas en bisagra o gínglimo, ¿ya? Ahora, ¿qué características especiales tienen? Estas articulaciones también poseen, al igual que la metacarpofalángica, unas plaquitas o fibros cartílagos de ampliación, ¿cierto? O sea, vamos a tener una plaquita aquí y una plaquita aquí. La diferencia es que estas plaquitas están unidas con unos ligamentos que lo unen hacia, ¿cierto?, la falange precedente, ¿ya? Que son los famosos llamados ligamentos arqueados, ¿ya? Que están en la parte palmar o en la parte volar, ¿ya? Ligamentos arqueados. Ahora, esos ligamentos van a unir esta placa volar con la falange precedente. Cápsula bastante estrecha en las regiones laterales, muy estrecha en las regiones laterales, y más laxa antero-posteriormente. Ahora, ¿qué elementos de fijación va a tener? Vamos a tener elementos de fijación llamados ligamentos colaterales, o sea, vamos a tener ligamentos colaterales a ambos lados, ¿ya? Bien, ahora, ¿cuáles son los movimientos que tienen las articulaciones interfalángicas? Principalmente de flexo-extensión. Flexión y extensión, ¿ya? Ahora, la interfalángica proximal, habitualmente tenemos una flexión de 100 grados, o sea, estamos hablando de una importante flexión de 100 grados, y obviamente que la de vuelta, ¿cierto?, de la extensión, ¿ya?, sería hasta los 0 grados, de 100 a 0, ¿ya? Se tolera, ¿cierto?, una pequeña hiperextensión, pero muy pequeña. Y la interfalángica distal, ya estamos hablando de una flexión de aproximadamente unos 90 grados. ¿Ya? Flexión de unos 90 grados. La de vuelta, ¿cierto? De 0 a menos 5 grados. ¿Ya? Ese es el movimiento de extensión, o sea, el regreso de la flexión y agregándole un poquito, ¿cierto?, de extensión o de hiperextensión de unos menos 5 grados. Bien, recuerden, chicos, que estas articulaciones, por su exposición, ¿cierto?, suelen luxarse, ¿ya? Es muy típica la luxación de las interfalángicas, ¿cierto?, en deportes donde existen velocidad, donde el balón adquiere una velocidad importante, por ejemplo en el básquetbol, ¿cierto?, en el rugby, o cuando un contrincante cae sobre un dedo, ¿cierto?, y lo luxa. Bien, vamos a dejar hasta aquí las articulaciones de la extremidad inferior. Si queda algún detalle, lo veremos en alguna pronta entrega, si Dios así lo permite. Estamos dentro del tiempo. Nos vemos.